Hola chicos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes. Seguimos en casa, pero creo que ya hasta nos estamos acostumbrando a vernos así y como que ya esperamos lo que viene los domingos y luego ya sabemos qué vamos a hacer el lunes y el martes y así, ¿verdad? Ahora nuestra dinámica familiar ya cambió. Pero bueno, espero que todos ustedes estén bien, que estén bien sus papás, sobre todo los papás que salen a trabajar. Cuídense mucho y vamos a orar para comenzar la clase. Padre nuestro, te damos gracias porque sabemos que has tenido cuidado de todos los niños que nos ven, de sus papás. Gracias porque tú estás al cuidado de nosotros y nosotros confiando en ti. Te pedimos por aquellos niños cuyos familiares estén enfermos, por aquellos niños que han perdido a algún ser querido por cualquier cuestión, Señor, no solamente de esta enfermedad que nos está aquejando hoy en día, sino de cualquier otra enfermedad o accidente. Te pedimos que tú los consueles, que tú los abraces a ellos y a toda la familia y que el gozo de tenerte como nuestro Salvador no se vaya, Señor. Gracias te damos por esta clase que nos da la oportunidad de compartir con los niños y que sea de bendición tanto para ellos como para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Felipa y estamos aquí para cantar juntos y alabar a nuestro Dios. Y les tengo una noticia, ya me está creciendo el diente, ya soy niña grande. Bueno, ahí les va, vamos a cantar primero una canción que está basada en el Salmo 150, que si buscan en sus Biblias, ahí les va a aparecer la letra. Yo ya me la aprendí y seguro ustedes también pueden, pero si no se la saben, pues búsquenla, ¿va? Alabad a nuestro Dios en su santuario, con la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Y sí, amiguitos, ahora vamos a cantar un canto que se llama Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz estoy! Y estamos muy felices porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así que hagan los movimientos conmigo, ¿va? Y voy a invitar para esto a mis amiguitos de la vez pasada, para que también a ellos lo sigan, porque además lo hacen increíble. Entonces, ahí va esta. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy.
adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Y vamos a seguir cantando con mis amiguitos esta canción que se llama Paz. Dios nos puede ayudar a tener paz en nuestros corazones sin importar lo que estemos viviendo. Así que confiemos en lo que Él puede hacer. La paz del Señor es libertad. La paz del Señor es la que da tranquilidad. Yo quiero la paz compartir, que todos puedan recibir la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder obsequiar, poder alegrar la dificultad, pues tenemos su paz, la gran bendición de poder disfrutar. El gozo de calma poder obsequiar, poder alegrar la dificultad, pues en su paz me ha dado la paz. Hoy tengo su paz, yo siento la paz del Señor. Y ahora todos vamos a sacar nuestra Biblia y la vamos a tomar con nuestra mano derecha para cantar juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios. Esta es mi Biblia, me corrige, me consuela, me enseña. La oiré, la estudiaré, en ella meditaré. Nunca más volveré a ser igual, nunca más volveré a dudar, nunca más miraré atrás, pues me guía la palabra de Dios. Hola amiguitos, vamos a acabar la historia al fin de José, de Juanita y de sus papás y de todo lo que estaban haciendo. Así que, ¿están listos para saber el final? Yo estoy muy emocionada y muy intrigada. Así que vamos a leer, porque la vez pasada nos quedamos en, pues que estaba como esta lucha y entonces José tuvo que viajar con sus abuelitos y estaban orando y bla bla bla. Y entonces, dice el cuento, seguimos orando. Juanita y yo seguíamos juntos y luchando por hacer lo correcto y demostrar lo que Dios hacía en nuestras vidas. Pero entonces sucedió algo inesperado, un hecho que ha marcado mi vida entera y que me hizo llorar a mares. En Cuautla los españoles nos sitiaron y sé que fue la experiencia más terrible de mi vida. Nosotros estábamos ahí por mera casualidad de la vida, pero fue horrible.
Mis padres oraban de día y de noche para que pronto acabara esa situación. Y por primera vez vi a mi mejor amiga Juanita sumamente enojada, con ganas de hacer algo contra esas personas que nos tenían sin comida ni agua, dejándonos enfermar y morir. Y Juanita enfermó después de 35 días de sitio. Yo me sentía más derrotado por estar perdiendo a mi amiga que por estar sitiados. La vi débil, pálida, vencida, y jamás imaginé verle así. Aunque a pesar de todo, ella seguía apoyándome y diciéndome que no me rindiera y que por ella ahora yo debía luchar aún mejor. Yo no quería que dijera esas cosas porque parecía que ella sabía que iba a morir y a mí no me gustaba pensar eso. Me sentía impotente, no podía hacer nada y tenía que hacer algo, tenía que actuar. Lo que le sucedía a mi amiga no se podía quedar así nada más, así que decidí tomarme de valor. Y yo empecé a gritarles a todo el mundo que ya se calmaran, que teníamos que confiar en Dios. Comencé a orar, pero también estaba enojado y entonces dije algunas cosas que ya no me acuerdo, pero eso no salvó a mi amiga. Cuando volteé y la vi, ella ya estaba dormida, pero permanentemente. Ya no me hablaba ni me miraba. Ya no me podía dar consejos, ya no estaba a mi lado alentándome a hacer cosas buenas. Juanita ya no existía. La abracé toda la noche y lloré como nunca había llorado en mi vida. Había perdido a la mejor amiga de toda mi vida, y todo por culpa de ese sitio, por culpa de la lucha de otras personas. Pero entonces recordé sus palabras. Lucha por mí, José, no te rindas. Sigue, y ahora mejor que ayer, porque Dios está contigo. Vamos, amigo, no te preocupes. Yo te esperaré en el cielo, eso tenlo por seguro. Y por favor, sé como Dios quiere que seas. Te amo, mi querido amigo, y hasta siempre. Ella me dijo eso antes de morir, y yo no pensaba defraudarla, no estaba dispuesto a dejar que muriera en vano. Así que después de 72 días de sitio, yo seguí luchando. Me dediqué a hablarles a todos de la esperanza que podíamos tener en Jesús, que Dios estaba siempre con nosotros, aunque la comida faltara, aunque las personas se fueran de nuestro lado, Dios siempre estaba, y que podíamos confiar en Él. Hoy tengo 21 años, y veo por fin que se declaró terminada esa lucha, y aún creo que no hay una independencia genuina, pero todos luchamos a diario por conseguirla, y nadie se rinde. Unos con su liderazgo, otros con su organización, otros con su pasión, otros con sus enseñanzas, obedeciendo, y algunos otros, aún más especiales, con sus sabios consejos, aún teniendo una edad joven, como mi Juanita. Aún hoy sigo luchando por ver a mi país cambiar, por ver un país y un mundo lleno de paz y alegría, el mundo en el que sé que todos queremos y soñamos. Hasta el día de hoy sigo luchando y tengo al mejor general que pueda existir, Dios. Y con Él sé que puedo triunfar en las batallas más difíciles de la vida, porque ya me lo ha demostrado. Y tú que estás leyendo este cuento, no estés triste. Juanita está en el cielo y seguramente está súper feliz del lado de Dios. Y tengo que contarles que su papi murió un año después de Juanita. Pero siempre fue un hombre lleno de fe y de esperanza, así que seguro anda por allá con Juanita, siendo los más felices y plenos. Pero te aconsejo algo, no te tardes en tomar la decisión más importante de tu vida. No te tardes en elegir el bando en el que vas a luchar, porque podemos estar del lado de Dios o en su contra, y el mal nunca triunfa. No tardes tampoco en mostrar a otros lo que Dios hace en tu vida y todo lo que aprendas, llévalo a la práctica. Y por favor, nunca dudes que Dios te ama. Y sin importar nada, Dios siempre está y estará contigo. Fin. ¡Ay, amiguitos! Este cuento terminó medio triste pero medio feliz. Pero ¿saben algo? Tiene razón. Debemos de apurarnos a hacer las cosas bien, porque a veces creemos que tenemos mucho tiempo y la verdad es que nunca sabemos qué pueda pasar. Así que creamos en Dios con todo el corazón y hagamos todo lo que Él nos dice. Apasionémonos de verdad por su palabra. Y en estos tiempos que son quizá difíciles,
Confiemos en el Señor, compartámosle a nuestra familia todo lo que sabemos de Dios y a nuestros amigos también y maestros y a todas las personas que podamos, porque seguramente, así como le pasó a José en el cuento, pues hay personas a nuestro alrededor que necesitan de Dios y nos toca a nosotros contarles lo que ya sabemos. Así que bueno, amiguitos, nos vemos pronto y espero que este cuento les haya gustado y pues ya no lloren, no se preocupen, todo va a estar bien, solo es un cuento, ¿va? Nos vemos, adiós. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a memorizar la palabra de Dios. Pero fíjense, hoy también este versículo nos habla muy fuerte en el sentido que tenemos que hacer algo con la palabra de Dios. Pero eso me hace recordar un tiempo de mi niñez, chicos. Cuando yo era niño, en casa de mis abuelos había muchos árboles de café. Y entonces mi papá nos decía, si quieren ir, porque la casa de mis abuelos estaba en el estado de Veracruz, ahí cerca de la región de Orizaba. Y entonces tenía unos terrenos y había mucho café. Y mi papá nos decía, a ver, si quieren que los lleve yo a Veracruz, al puerto, ¿sí? Me tienen que ayudar a cortar café. Y a nosotros no nos gustaba mucho eso de ir a cortar el café porque se te ensuciaban mucho las manos y a mí me dan mucho miedo las arañas y entre los árboles hay muchas arañas, entonces como que no me gustaba mucho. Y entonces decía mi papá, bueno, ustedes tienen que llenar una cubeta, ¿no? Entre mi hermano y yo decían, tienen que llenar una cubeta y yo lleno otra y si la llenan los llevo a Veracruz. Y entonces nos poníamos a cortar el café, pero nos daba mucha flojera estar cortando, porque imagínense, es bolita por bolita, bolita por bolita. Y entonces mi papá se subía a unas escaleras, porque los árboles eran grandes también, y entonces se subía a cortar y ya. Y nosotros éramos bien tramposos, porque íbamos a la cubeta de mi papá y nos robábamos su café y la llenábamos en nuestra cubeta. Él pensaba que ya llevaba mucho y no era cierto porque nosotros le robábamos el café y terminábamos primero que él, ¿no? Entonces luego decía, bueno, ¿cómo le hacen para terminar antes, no? Y bueno, algún día nos cachó también y hasta nos regañó. Pero bueno, lo que pasa es que nos hacíamos pues tontos nosotros mismos porque pensábamos que nos lo merecíamos, chicos, y realmente no estábamos haciendo el trabajo que debíamos hacer. A veces nos sentíamos orgullosos de haber llenado la cubeta, pero en verdad no había sido cierto. Entonces a veces no es tan bueno. Y bueno, esto me hace recordar también un versículo que viene en la Biblia. Y dice Santiago 1:12, se los voy a leer en esta ocasión en la Nueva Versión Internacional y nos lo vamos a aprender de esta forma. Y dice lo siguiente, chicos, en Santiago capítulo 1 versículo 22, Nueva Versión Internacional. Y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Y bueno, déjenme leerles también la versión Reina Valera para que más o menos sepan lo que quiere decir también en esta versión. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, ¿no? Entonces, chicos, este versículo lo traigo aquí en esta cartulina y vamos a leerlo una vez. Dice Santiago 1:22, ¿no? La NBI no lo vamos a repetir, chicos, porque nada más quiero que ustedes entiendan que esa es la versión de la Nueva Versión Internacional. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenle a la práctica. Santiago 1:22. ¡Wow, chicos! ¡Qué tremenda es este versículo! Y más adelante en la clase vamos a ver que una mujer escuchó también la palabra de Dios y no solamente se quedó con eso. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Qué quiere decir con esto? De no se contenten solo con escuchar la palabra. Hay a veces, chicos, que nada más escuchamos las lecciones de la Biblia como si fueran historias, nada más. Y ay, qué bonito, estuvo bien padre la lección de hoy en día, y ay, está re bonita la historia de David, de Goliat, y del arca de Noé, y nada más nos ponemos feliz por eso, ¿no? Pero dice, no solamente se contenten, sí hay que contentarnos por la palabra de Dios, no quiere decir que tampoco no nos agrade la palabra de Dios, dice, pero dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, ¿no? ¿Sí? Dice, pues así se engañan ustedes mismos, ¿no?
Así como cuando mi hermano y yo nos engañábamos a nosotros mismos diciendo que llenábamos una cubeta y no era cierto, ¿no? A veces también eso quiere decir que a veces escuchamos en la palabra de Dios el amor de Dios, que Él murió Jesús murió por nuestros pecados, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y tenemos todo ese conocimiento, pero nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos saberlo, pero no lo hacemos, ¿no? Y entonces así como que, sí, yo sé, ¿no? Sí, ya me aprendí el versículo de hoy, ¿no? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo? ¿Cuál es el desafío más tremendo de este versículo? Dice, llévenla a la práctica, ¿no? ¿Sí? No sirve de nada si no la llevamos a la práctica, chicos. Recuerdo una vez cuando yo creo que alguna vez le he contado esta historia, chicos, cuando yo trabajaba en una empresa donde hacían puertas y ventanas de aluminio, ¿no? Y entonces yo tenía que viajar desde del sur de la ciudad hasta el norte de la ciudad. Tomábamos el metro de Ciudad Universitaria hasta Indios Verdes. Y luego de ahí tomábamos un pecero para llegar a las inmediaciones del reclusorio norte, donde estábamos trabajando. Y entonces, ya de regreso, lo que yo hacía era corría a sentarme para poder, ¿cómo se llama? Venirme durmiendo todo el camino. Y un día llegué y corrí y me senté en cuanto abrieron las puertas, me senté. Ya, me acomodé y dije, ya me voy a dormir. En ese momento, cuando yo estaba bien acomodado, vi que entró una viejita y ya estaba todo ocupado. ¿Saben qué hice, chicos? No me paré, chicos. Me agarré y cerré mis ojitos. Dije, si cierro mis ojitos, no la veo. Si cierro mis ojitos, no la veo. Y entonces no voy a darle mi asiento. Y entonces la palabra de Dios que yo había memorizado en mi corazón llegó también a mi mente. Yo creo que el Espíritu Santo fue el que también me redarguyó en ese tiempo, porque me citó precisamente un versículo que también viene en Santiago y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces yo dije, ay Señor, pero es que estoy muy cansado y me quiero ir durmiendo. Y otra vez el versículo volvió a mi mente y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces entendí hoy este versículo también. Dice, no se contenten con solo escuchar la palabra de Dios. Yo ya había escuchado ese versículo muchas veces. Es más, ya lo había memorizado, ¿no? Dice, pues si así se engañan a ustedes mismos, ¿no? ¿De qué me sirve tener algo, saber algo, si no lo practico? Porque dice, llévenlo a la práctica. Y déjenme decir, chicos, que sí lo llevé a la práctica. Me paré y le dije, señora, siéntese, usted en mi lugar. Ay, mi hijo, gracias, muchas veces. Y entonces, fíjense cómo Dios es bueno, porque a la siguiente parada, un señor se paró y me pude volver a sentar y me pude venir durmiendo. Lo que Dios quiere es que lo practiquemos y hagamos lo que dice la palabra de Dios. Así que, chicos, hay que memorizar, pero con mucha sabiduría para irla a practicar. Y bueno, este versículo nos está desafiando hoy. Entonces, vamos a repetirlo una vez más, chicos. Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Y vean cómo está el niño, ¿no? Nos está diciendo, no, nada más. Entonces vamos a decir la primera parte del versículo así como el niño, ¿no? Con una oreja bien parada. Dice, Santiago 1:22. Y le vamos a decir, no se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Sale? Vamos a volver a repetirlo juntos. Y dice, Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a repetir la segunda parte que dice, pues así se engañan ustedes mismos, ¿no? Yo me engaño a mí mismo, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues así se engañan ustedes mismos, ¿sí? Y entonces vamos a abrir los brazos y vamos a decirla, llévenla a la práctica, ¿no? Así como que vamos a ir a otro lado. ¿Sale, chicos? Vamos a hacer esto. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22.
¿Sale? Vamos a volverlo a decir todos juntos y todos con el visual y después lo vamos a decir sin el visual. ¿Sale? Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Chicos, está bien fácil, ¿a poco no? Entonces, vamos a repetirlo una vez más. Yo nada más lo voy a ir enseñando y lo voy bajando, lo voy enseñando y lo voy bajando. Y vamos a ver si ya se lo aprendieron, ¿sale? Aquí está, y entonces empezamos Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. ¿A poco no estuvo así como que ya te lo sabes? A ver, vamos a hacerlo otra vez juntos. Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Entonces, chicos, vamos a repetirlo todos juntos la última vez haciendo los ademanes, ¿no? Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Así que, chicos, lo que aprendamos el día de hoy, llévenlo en el corazón. No solamente escúchenlo, sino hay que llevarlo a la práctica. Que Dios les bendiga. Hola chicos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y para esta lección que nos toca el día de hoy. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola tía, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí cuidándome como todos debemos. En la casa también seguimos cuidándonos. Nos lavamos las manos, nos desinfectamos y no salimos. Y si salimos, con cubrebocas. Ajá, ¿y tu careta? ¿No tienes careta? Sí, también tengo una careta. ¿Y carota tienes? No, tengo una carita. Ay, qué lindo. ¿Y cómo vas en la escuela? Bien. Es más cómodo tomar clases en línea en la casa. No tengo que pararme tan temprano como cuando iba a la escuela. Nada más me ruedo de la cama a la cama. Ay, Luis, qué chistoso eres. ¿Y con Dios cómo vas? Pues también muy bien. Porque no me perdí ninguna clase y estuve siguiendo las enseñanzas de cada parte de la palabra revolución. Ando bien on. Qué bueno, Luis, me da mucho gusto. Te conozco y sé que eres un niño que ama a Dios y que quieres agradarle, yo lo sé, yo sé eso. Pero si ya se terminaron las sílabas de la palabra, ¿de qué nos vas a hablar hoy, tía? Pues de lo más importante, de que la campaña apenas empieza. ¿Cómo que apenas empieza si ya vamos a acabar? No, Luis, porque como dice el pastor, es momento de aplicar todas las enseñanzas que nos estuvo dando Dios, porque cada enseñanza nos la dio para que tengamos una mejor relación con Él y seamos mejores hijos suyos. Eso pasó con una mujer hace muchos años. ¿También estaba en la campaña? Pues no, pero si tuvo una revolución en su vida. ¿Quieres oír su historia? Pues claro que sí. Pues qué bueno que hoy viene porque voy a oír la lección de primera mano. Así que me voy a mi lugar para escuchar. Y me voy a estar quietecito y calladito. Bueno, Luis. ¿Ya me voy? Sí. ¿A sentar? Siéntate. Sí. Ahorita vengo. Sí. Voy a poner mucha atención. Por favor, Luis, porque te voy a preguntar. Claro que sí. Bueno, órale pues. Ahorita venimos, chicos. Pongan mucha atención, ¿eh? Igual que yo. Ya me voy. Sí, Luis. Bueno, pues fíjense. Jesús, bueno, esta historia empieza con Jesús. Jesús había estado predicando y enseñando mucho en un lugar que se llamaba Judea. Y entonces decidió el Señor regresar a Galilea, a otro lugar que se llama Galilea. Ajá. Pero la Biblia dice que el camino más rápido de Judea a Galilea era pasar por un lugar que se llamaba Samaria. Que está aquí como en
como en naranjita, no sé, un color como salmón. Pero fíjense que había un problema. Este camino no era muy popular, que digamos. ¿Y saben por qué no era popular? Bueno, los judíos preferían irse por el lugar no popular, aunque fuera más largo, porque imagínense, tal vez podrían atravesar, por esta parte que estaba más angostita, pero no, ellos preferían irse por este camino más largo, todo por no pasar por este lugar que se llama Samaria, como ya les había yo dicho, ¿verdad? Los judíos se iban por ese camino largo para evitar precisamente a la gente samaritana, a la gente que era de esa región, era una región. Pero el Señor Jesús sabía que había alguien en Samaria que necesitaba que le conociera. El Señor Jesús fue directamente a Samaria porque él sabía que había alguien que lo necesitaba. Y bueno, él y sus discípulos, el Señor Jesús y los discípulos, pues habían estado caminando mucho tiempo bajo el sol y en la arena caliente. Entonces ya estaban, pues de tanto caminar, yo creo que ya estaban pues muy cansados, con mucha sed. Inclusive Jesús, ¿verdad? Jesús, aunque era el Hijo de Dios, también necesitaba descanso, comida y pues agua. Entonces a lo lejos por fin se veía una ciudad, la ciudad de Sicar. Y entonces vieron que el pozo de la ciudad pues sería un buen lugar para descansar. Entonces los discípulos del Señor Jesús decidieron ir a comprar comida a la ciudad, pero el Señor Jesús se quedó descansando en este pozo, junto al pozo. Un pozo, si ustedes no conocen un pozo, es un agujero enorme, muy profundo, que antes cavaban para que pudieran, para que brotara el agua de debajo de la tierra, que se filtrara, y entonces de allí recogían agua los pobladores de las ciudades en la antigüedad, porque antes pues no tenían agua potable como ahora tenemos en nuestras casas, bueno, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces tenían que ir a este pozo, la gente de la ciudad, para colectar su agua en cántaros, en grandes vasijas así, que llevaban al hombro y no sé qué. Entonces así estaba, allí más bien se quedó el Señor Jesús. Y bueno, este lugar, este pozo, pues era muy importante para la gente. Y todos los días la gente iba a sacar agua. Y las que generalmente iban a sacar agua del pozo eran las mujeres. Normalmente ellas eran porque pues eran las que hacían las labores domésticas. Y pues bueno, el Señor Jesús estaba sentado, descansando junto a este pozo, cuando vio a una mujer de esa región de Samaria con un cántaro. Obviamente, pues la mujer estaba yendo a recoger su agua de todos los días. Y pues yo creo que la mujer sí vio al Señor Jesús, pero no le habló, sino que se preparó para sacar agua del pozo y vaciarlo en su cántaro. Y entonces Jesús le dijo algo que la sorprendió mucho. Él le dijo: dame de beber. En ese entonces y en esa región, o sea, en esos tiempos pasados y en este lugar, en esta región así del oriente, de Asia, las mujeres
los hombres rara vez le hablaban a las mujeres en lugares públicos. Entonces, por eso es que ella se sorprendió mucho de que un hombre le hablara. Y le hablara en un lugar en donde la gente se reunía para tomar agua, para tomar su agua, pues, para llevarse su agua a su casa. Entonces, y más sorprendida estaba porque en ese tiempo los judíos, el Señor Jesús era judío, y los samaritanos, como la mujer, no se hablaban entre sí, aunque fuera hombre, mujer, pero judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, dice la Biblia. Bueno, pero este hombre era diferente. Este hombre era Jesús, el perfecto Hijo de Dios. Y él se preocupaba por esta mujer. Por eso es que atravesó desde Judea a Galilea, atravesó por Samaria, porque a Jesús le preocupaba esta mujer. Jesús se preocupa también por ti, ¿sí? Él también se preocupa por ti porque te ama. Jesús también es Dios. Dios creó todas las cosas, todo el mundo y lo que hay en él. Y él creó las nubes, creó el sol, las flores y todo lo que tú puedes ver en la naturaleza. También te creó a ti. Te creó porque te ama, te creó por amor. Fíjate, la Biblia dice en Romanos 5:8, bueno, parte de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él mostró su amor para ti y para contigo y para conmigo, habiéndonos creado. Él por eso te creó, porque Dios te ama tanto que quiso que tú existieras. Él te ama y sabe todo acerca de ti, todo acerca de tu familia. Él sabe tu nombre, cuántos años tienes y aún sabe algo que tú solo conoces: tu pecado. De eso vamos a hablar al ratito. Pero Él también conoce tu pecado. Bueno, Dios es totalmente diferente a ti y a mí porque Él no tiene pecado. Él es santo. Pero tampoco puede haber pecado en la presencia de Dios por lo mismo, porque Dios es santo. Pero, aunque Dios es santo y se preocupa y te ama y conoce tu pecado, Él se preocupa precisamente por eso, se preocupa por ti. Y bueno, también Jesús se preocupaba por esta mujer que llegó al pozo y él le habló a pesar de que era samaritana, que era mujer y que era de un pueblo con el que los judíos no se llevaban, ¿verdad? Pero al Señor Jesús le importaba a ella le importaba y por eso es que le habló. Esta mujer no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Solo se sorprendió de que le hubiera hablado. De eso sí estaba sorprendida y eso sí sabía, que Jesús era un hombre judío y que ella era una mujer y samaritana y que le hubiera hablado. Eso era sorprendente para ella. Bueno, pero fíjense lo que dice en la Biblia. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Fíjense, eso lo dice aquí en la Biblia. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, la mujer le pregunta: oye, pero ¿cómo me pides de beber? Yo soy samaritana, tú eres judío. ¿Por qué me hablas, no? Pero fíjense lo que Jesús le contestó. Yo creo que esto le contestó con mucho amor. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ay, qué cosa tan rara. Yo cuando yo leía esta historia, yo no entendía eso
del agua viva y de, no sé. Entonces, bueno, ya después me explicaron, lo aprendí, me explicaron, pero yo creo que así se quedó la mujer, porque fíjense, la mujer no entendía a lo que se refería Jesús. Seguramente pensó que el Señor Jesús le daría del agua que ella conocía, el agua física, el agua que quita la sed, ¿no? La que podemos beber de un vaso o poner en una jarra o así. Y le pidió entonces que le diera de esa agua para que ya no tuviera que regresar a sacar agua del pozo cada día y luego llevársela otra vez a su casa. Todos los días, lo mismo. Pero le preguntó entonces la mujer, bueno, entonces, pero si me quieres dar de agua, ¿cómo es que la vas a sacar si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? Y entonces le preguntó esta mujer a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, fíjense, ella preguntaba, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Claro que sí, ¿verdad? Claro que era mayor que todos. Mayor que Jacob, mayor que Abraham, mayor que todos los patriarcas, ¿verdad? Mayor que todos. Él era quien había creado el agua. Jesús hubiera podido sacar agua del pozo si quería, de cualquier manera. Pero hablaba de algo aún más importante que esa agua de la que creía la mujer que Jesús hablaba. Entonces respondió, dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, se refería al agua del pozo, ¿verdad? Cualquiera que tomara de esta agua del pozo volverá a tener sed, eso es obvio. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! ¡Qué profundo! Jesús le estaba hablando a esta mujer de manera que ella pudiera entender. ¿De qué estaban hablando? ¿Dónde estaban? Pues en un pozo de agua, ¿verdad? Entonces Jesús utilizó eso que la mujer estaba haciendo, esa acción, esas cosas que ella conocía, para que entendiera el mensaje que le quería transmitir. Entonces, Jesús quería que ella entendiera que lo que él le ofrecía revolucionaría su vida entera. No era solamente quitarle la sed momentáneamente, no, sino quitarle la sed por siempre. Pero ella todavía no alcanzaba a entenderlo. Ella seguía pensando en el agua física. Y lo maravilloso que sería no regresar cada día a sacar agua del pozo y cargarla luego hasta su casa. Eso era mucho trabajo. Pero bueno, como para Jesús ella era muy importante, insistía en hablar con ella y le pidió algo raro, porque ya como que se salía de lo que estaban hablando. Fíjense que dice la Biblia que le dijo el Señor Jesús a la mujer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tendría que ver el agua con el marido? Yo creo, pensó la mujer, que porque a lo mejor me va a dar mucha agua y voy a tener que traer más que este cántaro. A lo mejor por eso quiere a mi marido. Pero fíjense lo que le dijo la mujer. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo,
Le contestó. Fíjense qué le contestó. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿El Señor Jesús conocía a la mujer? ¿Él sabía que no tenía marido? Claro que sí, ¿verdad? Porque Jesús es Dios, Jesús conoce todo, Jesús sabe de todo lo que nosotros sentimos, vivimos, cómo vivimos, qué pensamos. Por eso Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pero no solo le dijo eso, le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, Jesús le estaba diciendo que este que tenía no era su marido. Yo me imagino que no estaban casados, sino que solo estaban viviendo juntos, pero no eran esposos. Y el Señor Jesús le dice, porque este que tienes no es tu marido. Y entonces yo creo que esta mujer, pues, cuando le contestó que fuera por su marido, yo creo que ella con vergüenza le dijo, no tengo marido. Y peor vergüenza yo creo que le dio cuando el Señor Jesús le dijo que tenía mucha razón, porque 5 había tenido y este que tenía no era su marido. Estaba yo creo que muy avergonzada delante del Señor Jesús, porque nadie sabía esto más que ella, y este hombre desconocido le estaba diciendo lo que ella había vivido. Pero bueno, para Jesús esto no era ninguna sorpresa porque era Dios, y como les decía ya, y conocía su vida y sabía las cosas que había hecho. Cosas buenas y cosas malas, exactamente. Jesús sabía que lo que hacía era porque tenía mucha sed. Ajá, pero no sed de agua que nos quita esa sed, sino sed espiritual. Ella por dentro estaba vacía, porque estaba sin Jesús. Entonces, ella necesitaba un cambio, una revolución en su vida. Pero su pecado la tenía sedienta, sedienta espiritualmente, vacía espiritualmente. Y nada podría saciar esa sed espiritual, esa sed espiritual que ella sentía. Ella no lo sabía, pero así era. La mujer samaritana vivía con sed espiritual. Ajá. Bueno, pero no solo la mujer samaritana tenía este problema de pecado. ¿Te acuerdas que te dije que más adelante íbamos a hablar del pecado? Bueno, pues es este momento. El pecado también es un problema que tú y yo tenemos. Pero podrías preguntarte, ¿me podría decir qué es el pecado? Pues algo muy sencillo de recordar, chicos. El pecado es no obedecer las leyes de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. Tú y yo nacimos con el deseo de hacer lo malo. Todas las cosas que hacemos son siempre con tendencias a hacer cosas malas. Ajá. No estás bien con Dios. No estás bien con Dios y por eso tienes sed espiritual. Tu pecado, el no obedecer a Dios, te hace tener sed espiritual. Porque no estás bien con Él. No tienes una relación buena con Dios por lo mismo. Quieres hacer las cosas a tu manera en lugar de hacerlas a la manera de Dios. En lugar de preguntarle, Dios, ¿a ti te gustaría que yo hiciera esto? ¿Cómo podría hacer lo otro? No, sino que tú decides solo cómo hacer las cosas, aunque estén mal, aunque sea de una manera mala. Aunque pues el resultado sea el que tú quieres, pero la manera de tener ese resultado,
pues no era la manera en que Dios hubiera preferido que tú hicieras las cosas, ¿verdad? Entonces, tú puedes recordar algunas veces que has hecho cosas que de antemano sabías que estaban mal, pero que de todos modos las hiciste. Recuerda y piensa. No se lo digas a nadie, solo piénsalo y acuérdate. Ajá, bueno, acuérdate y recuerda que tú sabías que estaba mal hecho, pero que aún así lo hiciste. Bueno, pues tú y yo hemos pecado y no lo podemos cambiar. Eso es algo que no podemos cambiar. La Biblia dice en Romanos 6:23 algo muy feo realmente, pero es verdad. Porque la paga del pecado es muerte. Imagínate, este es el castigo por tu pecado, la muerte. Pero muerte no quiere decir que ya y en este momento vas a dejar de vivir, ¿no? Muerte quiere decir que estar separado de Dios es como una muerte. Estar separado de Dios es estar en un lugar terrible, en un lugar de un sentimiento de soledad tan profundo que ni siquiera no tendrías que tener un castigo peor, o no hay un castigo peor que el estar separado de Dios. Eso es el castigo más terrible que tú puedes tener. Pero si no lo quieres así, debes pedirle a Dios su perdón. Pero lo más importante es que reconozcas que has desobedecido a Dios. Bueno, estas dos cosas. Reconocer que has desobedecido a Dios y pedirle perdón por eso, por tu desobediencia. Y eso era lo que Jesús quería de la mujer samaritana, que ella supiera de su necesidad de reconocer su pecado. Esto era primordial, que la mujer samaritana reconociera su pecado para que Jesús pudiera satisfacer su sed espiritual. Si ella no decía, oh sí Señor, yo sé que eso que estoy haciendo está mal, el Señor Jesús no podría haber hecho su obra en ella, ¿no? Porque la gente que no reconoce que está mal, sigue estando vacío por dentro, sigue estando vacía por dentro, sigue teniendo sed espiritual. Por eso le habló de sus maridos, para que ella se pusiera a reflexionar que tan solo eso de los maridos, él no le mencionó otra cosa, sino eso de que había tenido varios esposos, no estaba bien. Entonces, bueno, ¿tú no estarías sorprendido si alguien, un desconocido llegara y te dijera cosas que solo tú sabes, cosas que tú hiciste o que tú pensabas y nadie más lo sabía porque a nadie más le habías platicado? Pues esta mujer yo creo que sí estaba muy, muy sorprendida de lo que Jesús le estaba diciendo, lo que ella había hecho, y ni siquiera la conocía. La había conocido ahí, en ese pozo, en donde estaba él sentado descansando. Y ella llegó allí. Entonces, bueno, ella pensaba, fíjense lo que pensó, después de que todo esto estuvo hablando con ella, pensó que era un profeta. Es más, le dice, me parece, Señor, que eres profeta. Bueno, pero tal vez como ella no quería reconocer todavía lo de su pecado, pues como que trató de cambiar el tema y le dijo, la Biblia dice que le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella sabía del Mesías, es decir, sabía que iba a venir un enviado de Dios, un enviado de Dios,
y que les iba, como dice ella, a declarar todas las cosas. Él les iba a hablar de muchas cosas, les iba a dar enseñanza, les iba pues a decir qué es lo que el mensaje que quería Dios que ellos conocieran. Entonces, pues ella le dice que ella sabe que el Mesías va a venir, ¿verdad? Pero tal vez haya sido por desviar la atención de la situación de los maridos. Pero también estas pláticas, pues de alguna manera las controló Jesús, porque fíjense, después de que la mujer le dijo esto de sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, el Señor Jesús le dijo, bueno, le dijo, la Biblia dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea que el Mesías era él. Jesús estaba revelando a la mujer como el Mesías. Y le dice, el Mesías del que tú sabes, el Mesías llamado el Cristo que tú sabes que va a venir, soy yo el que está hablando contigo. ¿Cómo te hubieras sentido tú si te encontraras con un hombre en la calle y platicaras, bueno, algo te preguntara y luego te dijera, bueno, pues si tú crees en Jesús, soy yo? Claro que no va a pasar así, ¿verdad? Pero qué sorpresa sería que así fuera. Y así fue con esta mujer. Imagínense, Jesús era el Mesías prometido. ¿Lo sabían los judíos? Porque bueno, Dios se los había prometido a ellos, precisamente a su pueblo. Pero los samaritanos también eran parte, bueno, eran una mezcla de dos pueblos, pero parte era judía. Y entonces por eso es que también los samaritanos estaban esperando a un Mesías. Y entonces Jesús era el Mesías prometido, el que traería la salvación a toda la gente. Ella lo sabía. Pero, ¿podría esto ser verdad? ¿Podría Jesús, bueno, podría este hombre con el que estaba hablando la mujer ser el Mesías? Yo creo que eso se estaba preguntando la mujer. Estaba, pues sí, platicando, oyó, se sorprendió, pero dijo, ¿sí será? ¿Sí será que él es el Mesías? Pues la mujer estaba cara a cara platicando con el Salvador. Ella estaba platicando con este Cristo que ellos esperaban y en el cual ellos creían. Solamente Él tenía el poder de perdonarla y salvarla de su pecado. Pero Jesús también tiene el poder para salvarte de tu pecado. Así es. Jesús es el perfecto Hijo de Dios que vino a esta tierra. Y Él nació como toda la gente nacimos, como un bebé. Él nunca hizo nada malo porque es el perfecto, el único perfecto Hijo de Dios. Nunca hizo nada malo. Creció y se hizo un hombre, pero la gente que lo odiaba lo clavó en una cruz para matarlo. Dio su sangre en esa cruz. Jesús derramó toda su sangre en esa cruz como una ofrenda por la paga de tu pecado y de mi pecado. Y sí, del pecado de la mujer samaritana y el pecado de todo el mundo. Él no merecía la muerte. Él no merecía la muerte, pero se entregó voluntariamente y tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Dios castigó a su propio Hijo por tu pecado. La Biblia dice en Corintios 15, en 1 Corintios 15, ¿te acuerdas lo que dice ese texto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito que el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías del que mencionaba la mujer samaritana, iba a venir a morir, a ofrecerse por los pecados del mundo, por tu pecado. Entonces,
Esto ya estaba escrito. Y que fue sepultado, porque murió, ¿verdad? Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Dios, Jesús resucitó por el poder de Dios y así probó que esa ofrenda que él había entregado, o sea, su sangre como ofrenda, había sido aceptada por Dios. Y por eso Jesús resucitó, para que todos supiéramos que ahora podíamos tener nuestros pecados perdonados por Jesús, que había sido la ofrenda por esos pecados. Y bueno, tú puedes conocer a Jesús como tu Salvador y dejar que haga una revolución en tu vida. Solamente Jesús tiene el poder para salvarte de tu pecado. Y bueno, solo Jesús también tenía el poder para perdonar los pecados de la mujer. Y no solo perdonarle sus pecados, sino revolucionar su vida, también cambiarla, darle otro giro, enseñarle otra manera de vivir. La mujer samaritana estaba cara a cara con el Señor. Imagínense qué privilegio y qué gozo. Después, ¿verdad? Después de que ella ya entendió con quién estaba hablando, ha de haber dicho: qué alegría me dio el estar enfrente del Salvador. Aunque yo creo que también ha de haber dicho, pero primero qué vergüenza, pero qué bueno que hablé con él y él habló conmigo. Más bien, habló conmigo y yo tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, ella se dio esa oportunidad. Ella dejó que revolucionara su vida, aceptando de esa agua viva que él le estaba ofreciendo. Mientras Jesús terminaba esta plática con la mujer, yo creo que fue una plática larga, una plática muy larga, pues los discípulos regresaron ya de comprar los alimentos y pues la mujer ya casi estaba por irse, pero pues no le preguntaron nada a los discípulos al Señor Jesús de qué platicaban o algo. De repente vieron cómo la mujer samaritana dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad. ¿Saben para qué? Déjenme mostrarles. Dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad de Sicar, porque fue a platicarle a la gente de lo que a quién había encontrado. Porque dice la Biblia que le dijo que había encontrado a un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho, que si no sería el Mesías que estaban esperando. Y entonces, bueno, a toda la gente que ella veía ahí en el pueblo, les decía: oigan, he visto a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Tal vez sea el Mesías que estamos esperando. Y no solamente ya en ella había una revolución, no, sino que ella misma revolucionaba ahora a otros. Era una revolucionaria, porque estaba hablando de Jesús con otros, les estaba diciendo a otros del encuentro que había tenido con el Señor Jesús. Y entonces, bueno, lejos de pensar, a lo mejor pensaría alguien: bueno, esta señora, ¿por qué anda diciendo estas cosas? No, fueron a verlo. Sí creyeron en lo que ella decía y fueron a ver a Jesús. Muchos hombres y mujeres, yo creo también, fueron a hablar también con el Señor Jesús. Y muchas personas le dijeron: no solo creemos ya por la palabra que tú has hablado, o sea, por lo que ella había dicho del Señor Jesús, sino ahora creemos porque lo hemos visto. A donde quiera que iba Jesús, él revolucionaba a la gente y les cambiaba toda la vida. Porque conocer a Jesús no es cualquier cosa. No puedes conocer a Jesús
y quedarte así, como si nada, ¿no? Tiene que haber una reacción por parte tuya. Muchas veces esa reacción es positiva, porque entonces reconoce la gente que necesita de esa agua que Jesús da para quitarse la sed, para no estar más con sed espiritual. Pero otras veces la reacción es: no quiero saber nada de Jesús, no quiero seguirlo. Pero también esa ya es decisión de cada quien. Pero también es como les digo, no puedes conocer a Jesús y quedarte así, como si nada, ¿no? Tienes que decidir qué hacer con Jesús. Por eso yo te desafío a algo. Tú que ya eres hijo de Dios, que ya aceptaste a Cristo en tu corazón, puedes también ser un revolucionario. Como Luis, yo creo que Luis es un revolucionario. Y compartiendo, ¿cómo puedes ser revolucionario? Pues compartiendo las buenas nuevas con todos los demás que no conocen a Jesús. Dios quiere que ellos también beban esta agua viva que solo Jesús les puede dar. ¿Y cómo puedes cómo puedes hablarles de Jesús? Bueno, una cosa podría ser que les digas cómo es que tú conociste a Jesús. ¿Cómo fue que tú decidiste seguirlo? ¿Cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? Tú les puedes platicar a tus amigos o a quien tú quieras. ¿Cómo fue que tú recibiste a Jesús? ¿Cuál fue la situación, el momento en que recibiste a Jesús? Tú eres testigo de primera mano de lo que Jesús puede hacer, del poder de su perdón. Pero, ¿y tú ya has confiado en Jesús como tu Salvador? Solamente Él tiene el poder de satisfacer tu sed espiritual. No hay nadie más. No hay nadie más, aunque tú creas que teniendo muchas cosas, aunque tú creas que teniendo a tu familia, que eso es una bendición también, aunque tú creas que tener salud también es bendición de Dios, sí, pero eso no es suficiente. Tú necesitas ser completamente lleno de esa agua viva que solo Jesús da. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues primero necesitas apartarte completamente de tu pecado. Pero no lo puedes hacer tú solo. Sería muy fácil decir: sí, ya prometo portarme bien. Y hacerlo, sí. Porque yo no digo que la gente no se pueda portar bien. Hay muy buena gente. Hay gente que es dadivosa, es solidaria, es muy buena gente, pero no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Entonces de nada sirve eso. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Pues precisamente eso, reconocer que estás mal y que necesitas de Jesús. Tú cuando estés solito, en algún lugar de tu casa, en el momento en que tú quieras, tú puedes hablar con Dios y decirle algo más o menos así: Dios, yo sé que me amas. Acuérdate que yo te dije que Dios era el creador de todas las cosas, es el creador de todas las cosas y te creó a ti por amor. Dios, yo sé que me amas y por eso me creaste, pero te he desobedecido y he hecho las cosas a la manera que me gusta y no te he tomado en cuenta. Me arrepiento de lo que he hecho y creo que solo Jesús puede darme agua viva y perdonar mis pecados. Quiero recibirlo como mi Salvador. Amén. Puedes hacer esta oración así como te la estoy diciendo. Puedes hacer otra oración. Orar es solamente hablar con Dios. No es repetir unas cosas y si ya no te acuerdas de lo que yo acabo de decir ya no funciona, no. Es solamente una guía para que tú hagas tu propia oración, tú hables con tus propias palabras con Dios y le digas estas cosas. Y si no te acuerdas cómo fue
la oración que te puse de ejemplo, pues es lo bueno del internet, que lo puedes regresar, que puedes regresar el video, escuchar y entonces hacer tu oración. Y así es como entonces Jesús revolucionaría tu vida, pero no lo puede hacer si tú no le das permiso. ¿Sí? ¿Ves, Luis? Como esta mujer también, pues sí, de alguna manera estuvo en campaña. ¡Wow, tía! Estuvo sorprendente. Ahora soy todo un revolucionario. Sí, Luis, sí. Ya estoy sí empezando a pensar cómo le voy a hablar a mis amigos acerca de Jesús. Ajá. Voy a hacer unos dibujos y les voy a poner unos versículos y se los voy a mandar. Ajá. Por correo. Ándale, y les puedes platicar todo lo que ha hecho Jesús después de que tú lo recibiste. ¿Te acuerdas cuando ganaste tu medalla? Sí. Ajá. Así que, chicos, hay que ser unos revolucionarios, ¿eh? No se les olvide y que Jesús revolucione la vida como de esta mujer. ¿Sale? Así es. Ya me voy, tía, porque... Bueno, no, espérame. ¿No? No, espérame. Bueno, ¿por qué te vas? Porque ya me quiero ir a ocupar. Sí, espérame, es que ya me voy yo también contigo. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima semana y acuérdense que la campaña apenas empieza. Hasta luego. Adiós. Vámonos, Luis. Vámonos. Vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? A ver qué. Bueno. Hola chicos, interesante la clase de esta mujer, ¿no? La mujer samaritana. ¿Por qué le pusieron la mujer samaritana? ¿Sabían? ¿Así se llamaba samaritana? No, ¿se acuerdan por qué? Porque vivía en Samaria. Y entonces la Biblia no dice exactamente cómo se llamaba, ¿sí? Pero sí sabíamos que era de Samaria. Por eso la historia se llama La mujer samaritana. Y bueno, vimos todo lo que hizo el Señor Jesús a esta mujer. Y vamos a hacer dos trabajos interesantes. Uno, que nos va a ayudar a recordar el versículo y la lección. Y otro, pues, la lección en sí misma, ¿no? La primera, tengo aquí una hojita, miren, donde vamos a construir la historia. Ahí está la mujer samaritana, ahí está el Señor Jesús, ahí está el pozo, hay un sol, un gato. La historia no dice que había gatos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner que había un gato, ¿no? Un cántaro, ¿verdad? Después dejó el cántaro también la mujer samaritana. Y bueno, estaba... Pues, tampoco dice si había árboles o no, pero me imagino que a lo mejor, como estaba cerca de un pozo, pues sí, a lo mejor había algunos arbustos y estaba. Y entonces tú puedes iluminar estos personajes y después en una hoja aparte puedes pegar estos personajes para construir tu historia. Y bueno, vamos a recordar también la palabra de Dios a través de un pozo. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios nos dijo en la historia que en el pozo de Jacob estaba sentado el Señor Jesús y de ahí sacó el agua que la mujer samaritana pues llevaba para beber agua, hacer de comer, no sé, ¿no? Pero ya ves, después consiguió el agua viva. Pero fíjense, vamos a iluminarlo rápidamente todo esto. Y en el techo del pozo, digo, tampoco dice que había a lo mejor un techo en ese pozo, pero los pozos en México que conocemos, pues sí le ponían un techito y hacía hasta una cuerda para que bajaran. Bueno, vamos a hacerlo un poco a lo mexicano, digamos, nuestro trabajo manual. Y vamos a pintar las piedras del color que tú quieras, aquí el centro del agua, y vamos a recortar. Te recomiendo que lo puedas imprimir en una cartulina, o si no tienes una cartulina para que te lo impriman, bueno, después de que lo imprimas, pégalo en una cartulina primero y después ya lo recortas para poder hacer lo siguiente. Fíjense, aquí ya tengo mi pozo yo construido, fíjense, los voy a enseñar un poquito de cerquita para que lo vean. Y en el techo viene el versículo que nos aprendimos hoy, que es Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica y entonces vamos a tener esta parte para poderla estar recordando la historia del pozo del agua viva, recordar lo que hizo el Señor Jesús con esta mujer y toda esa revolución que le llevó, pero recordar que también nosotros somos unos revolucionarios si practicamos la palabra de Dios. Así que chicos, hacer nuestra manualidad y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Pues chicos, nos dio mucho gusto tenerlos un domingo más en esta clase y entender toda la palabra de Dios que tiene para nosotros. Bueno chicos, seamos revolucionarios.
como dijo la hermana al principio y como dice también el Paz, ¿no? La campaña apenas empieza. Ahora nos toca practicar todo lo que nos ha enseñado Dios a través de esta campaña. Y bueno, para terminar nuestra clase, vamos a orar, alabando a nuestro Dios y agradeciendo por todo lo que nos ha dado. Dios, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos has hecho revolucionarios y gracias porque a través de Jesús hemos también tenido una revolución en nuestra vida como la mujer samaritana. Gracias porque podemos comprender que tú nos has salvado por medio de Jesús y todo lo que lo ha hecho es por amor a nosotros. Gracias, Señor, y que muchos niños también puedan tener este conocimiento de Jesús en sus vidas. Te pedimos que tú nos sigas guardando de esta pandemia, Señor, que cuides a nuestros papás, a nuestros tíos, a toda la gente que sale a la calle, que no falte el trabajo, la comida y que nos dé sabiduría también para estar en nuestras clases entre semanas, Señor. Gracias por todo eso y te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, no se les olvide que somos unos revolucionarios. Y estuvieron padrísimas las enseñanzas de hoy, ¿a poco no, amigos? Espero que ustedes también hayan aprendido mucho acerca de nuestro Dios y que lo pongan a la práctica. Es muy triste que ya se haya acabado la campaña, pero vamos a seguir aprendiendo de nuestro Dios. Así que terminemos este tiempo cantando unas bonitas canciones. Y esta primera se llama Eres Todopoderoso. Porque la única razón por la que estamos aquí es por nuestro Dios, así que alabémoslo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, mi Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y es bien bonito acabar nuestros domingos gozosos y contentos de todo lo que acabamos de aprender. Y aunque seguimos a distancia, no pasa nada, porque nuestra iglesia nos hace sentir que estamos todos juntos. Así que cantemos esta canción que se llama Gozo y tengan una sonrisa, porque si no, no vale, ¿eh? Saber la historia de Jesús, la gran historia de su amor, me recuerda que hoy yo sí puedo seguir el gozo de Dios me llena a mí y me hace feliz. El gozo de Dios me hace feliz y me inspira en mi vivir. Y Jesucristo me conoce, me da el gozo de ser ángel, y todo lo que soy se lo entrego a Él. El gozo de Dios me llena a mí y me hace feliz. El gozo de Dios me hace feliz
gozo es Jesús. Mi gozo, mi gozo, mi gozo. Mi gozo, mi gozo es Jesús. El gozo de Dios me llena a mí y me hace feliz. El gozo de Dios me hace feliz y me inspira en mi vivir. Mi gozo es Jesús.